La resistencia al cambio es común debido al miedo a lo desconocido. Es falso completamente. Nosotros no podemos tener miedo a lo desconocido. Inmediatamente cualquiera de ustedes me refutará. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte si es desconocida? Esperen. Muerte significa psicoanalíticamente separación, pérdida, alejamiento o abandono. La gente no sufre porque alguien murió. La gente sufre por el abandono, la pérdida, el alejamiento y la separación. Hola, ¿cómo están? Mi agradecimiento porque estén viendo este video. Espero, deseo y elijo que les esté yendo muy bien esta semana, que les haya ido bien estos días anteriores y que hoy estén disfrutando mucho cada momento de su vida, cada respiración que hagan, cada acción que tengan. Yo siempre he pensado que la educación tiene que ser lúdica y ahorita le reclamaba ya a José Alberto que por qué no ponía música que no tenía copyright, ¿no? Empieza a hacer sonidos con la boca, ¿no? Y me empieza a reír, ¿no? Y creo que eso es lo que tiene que hacerse, ¿no? Disfrutar bien lo que hacemos. Y si disfrutamos lo que hacemos y lo que tenemos, agradeciéndolo, lógicamente, podemos disfrutar lo que somos y hemos hecho. Bien, les recomiendo que se suscriban a mi canal de YouTube, ya que ahí están todos los videos que hemos venido grabando, ¿sí? Ahí también pueden ustedes interactuar por medio de preguntas, por medio de comentarios, y les pido que lo compartan, ¿sí? Para que más gente pueda verlo. La idea es, pues, creo que todos tenemos una retroalimentación cuando vemos que la gente nos escucha, nos ve, ¿sí? Fuera de cualquier necesidad de reconocimiento o validación. Y entonces, esto me estimula para seguir hablando. De antemano, como soy el 5 del eneagrama y necesito hablar, entonces esa es una de las situaciones por las cuales empecé a hacer los videos y hablar, a dar charlas, pláticas, talleres, que ahorita los tengo en stand-by. Espero que iniciando el año empecemos a hacer un taller. Ahí tengo 3 talleres montados: el de sabotaje, el de corporalidad, ¿sí? ¿Para qué sirve tu cuerpo? ¿Cómo lo tratas? El otro se llama prosperidad, ¿sí? ¿Qué entendemos realmente por prosperidad? Las creencias o paradigmas que tengamos al respecto. ¿Quién simbolizaría realmente la prosperidad en nuestra ancestralidad? Sí, y por ahí tengo pendiente el desarrollo de un taller que se llama Sentimiento de Escasez. Porque le calculo que cuando me llevaron el último año que estuve trabajando en el hospital, los empleados, le agradezco mucho la empatía que tuvieron conmigo. Le calculo que el 65 hasta el 85% del personal tenía una esteatosis hepática. Y la grasa en el hígado significa problemas de sentimiento de escasez. ¿Sí? Entonces vamos a ir trabajando en base a esto. Hoy hacemos el segundo video en cuanto a la palabra cambio. ¿Sí? La palabra cambio, originalmente el video anterior y en conjunción los 3 videos que vamos a grabar de lo que es el cambio, lo subtitulamos Tu camino hacia una vida mejor. Hoy vamos a ver lo que podríamos llamarle al título de hoy: resistencia al cambio y cómo superarlo. Siempre en las pláticas le estoy dando el enfoque de la perspectiva emocional y lo enfatizo mucho. Y hay otra cosa fundamental. Todo lo que está escrito, inclusive en inteligencia artificial, hoy estuve viendo un video de lo que es inteligencia artificial, y todo el enfoque que le dan siempre va a conllevar la referencia intelectual. No hablo de los influencers, que para mí hay muchos intelectualoides. Y podría manejarlo en forma peyorativa y se oiría mal de mi parte, ¿verdad? Sin embargo, no hay una referencia de experiencia para poder hablarlo. Aquí, en cuanto a la resistencia al cambio,
yo me hago la referencia en cuanto a lo que ya está escrito y lo comparo y a veces la mayor parte de ello lo refuto en base a la experiencia que tengo. La resistencia al cambio y cómo superarla. Inteligencia artificial dice, la resistencia al cambio es común debido al miedo a lo desconocido. Creo que la parte fundamental de la experiencia que tengo es que nosotros no le tenemos miedo a nada desconocido. Es falso completamente. Es falso lo que denota. Debido al miedo a lo desconocido. Nosotros no podemos tener miedo a lo desconocido. Inmediatamente cualquiera de ustedes me refutará. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte si es desconocida? Esperen. Hay una analogía que se hace en psicología y yo la manejo. Muerte significa psicoanalíticamente separación, pérdida, alejamiento o abandono. La gente no sufre porque alguien murió. La gente sufre por el abandono, la pérdida, el alejamiento y la separación. Precisamente hay una amistad que tengo, ha sido mi paciente. Su madre murió hace varios meses y me dice que todavía le estaba pudiendo la pérdida de su mamá. Entonces le dije, ya manejaste el duelo y me puso mucha expectación intelectual que no tiene que ver nada con el manejo de un duelo. Y entonces, cuando nosotros decimos tengo miedo a morir, conlleva muchas circunstancias en las cuales no me quisiera desviar porque el tema es el cambio. Y una de las situaciones disímbolas es el miedo a morir, es el miedo a que no haya yo cumplido lo cometido. Y en la segunda parte es a dejar sufrientes. ¿Sí me explico? En determinado momento me viene un ejemplo muy bueno. Cuando yo termino el servicio social y no tengo apoyo económico de mi padre, ¿sí? Creo que nos dejamos de hablar como 8 o 14 años. Aún tengo bloqueos en ese sentido. Yo no tenía economía para ir a presentar el examen de la especialidad. Entonces me fui a poner un consultorio aquí cerca. Antes era un rancho, ahora es un pueblo grande, Cotaxla, del cual estoy muy agradecido con toda la gente de ahí que me abrió las puertas y su corazón. Y recuerdo que en una ocasión le hice un tacto vaginal a una paciente y le dije, ¿sabe que tiene un prolapso? Y entonces su vejiga está caída y creo que le voy a hacer una hoja para que usted se vaya al Hospital General para que lo operen. Y lo primero que me contestó me sorprendió. Ay, doctor, dice, pero es que mis hijos están muy pequeños. Sí, guardo silencio porque los dejo pensar. ¿Qué significaba su contestación? Yo le estaba mandando a operar, la estaba mandando a que mejorara sus condiciones para poder hacer que su orina no se saliera, que no sintiera el prolapso que tenía y que podía mejorarlo con una cirugía. Ahí es donde sí apoyó la medicina. Pero la contestación me dejó perplejo. Es que mis hijos todavía están pequeñitos. O sea, estaba dando por hecho que no iba a regresar, estaba dando por hecho que podía morir, estaba dando por hecho que iba a dejar abandonados a sus hijos, débiles, indefensos, desprotegidos, no crecidos tal vez. Y entonces aquí es la segunda circunstancia que menciono. Miedo a dejar sufrientes. ¿Me explico? Entonces refuto totalmente lo que dice inteligencia artificial. Miedo a lo desconocido. ¿Me explico? Uno de los ejemplos que le ponía a unos chiquitos, a unos niños, a unos adolescentes que les di una plática, les decía que si la mamita, vamos a poner unos 30 años, la mamita nunca ha visto un ratón y de repente está embarazada, tiene 5 meses de embarazo y ve un ratón y siente mucho miedo, inclusive se sube hasta una silla para evitar el contacto. En ese momento está vibrando en una frecuencia vibratoria de miedo. Esa es la respuesta. Ese es el efecto. En mi libro dice ley, causa y efecto, ¿no? El efecto es el miedo en el que ella se somete.
El siguiente efecto es la contractura muscular, el mecanismo de defensa para protección. Pero la causal, o sea, el estímulo es el ratón. Pero ojo, nunca lo había visto. ¿Cómo es posible que haya respondido a algún estímulo y haya tenido esa respuesta cuando el estímulo no lo conocía? Entonces, imagínense que esa mamita con un embarazo de 5 meses, su bebé nace, crece, tiene 5, 8 años de edad y ve un ratón e inmediatamente sale corriendo. La mamá ya tenía grabado el estímulo, pero también la respuesta en el momento en que apareció el estímulo y la mamá vibró en una frecuencia vibratoria y el bebé dentro de su mamá vibró en la misma frecuencia vibratoria de miedo. Entonces aquí, ¿sí?, quiere decir que la mamá ya había conocido el estímulo previo. Y entonces el niño cuando se asusta, ¿sí?, ya tenía el conocimiento de un estímulo previo, en este caso no era desconocido, era conocido por la madre y en su genética traía la grabación del estímulo. ¿Sí me explico? Entonces refuto completamente la situación de que tenemos miedo a lo desconocido. Para nosotros ya es todo conocido. Y si quieren manejar, no me importa si lo creen o no lo creen, reencarnación o otras vidas, ¿verdad? Pues lógicamente tenemos otra mayor información al respecto y evitaré que lo refutaran, lógicamente, ¿no? Y aquí yo le agregué una frase. Más bien es miedo a que se repita lo ya conocido que me hizo sufrir y me convirtió en sufriente. ¿Sí? Entonces, el miedo al cambio básicamente está posicionado en la situación de miedo a volver a repetir el sufrimiento. ¿Sí? Aquí hay dos condicionalidades y dos ejemplos de símbolos que formo. Uno de ellos es que las personas que tienen miedo a fallar, miedo a fracasar, miedo a no hacerlo en la vida, miedo a caer, son personas que tienen problemas de estómago. Porque en base a eso, si ustedes, les pongo el ejemplo de ver cuando nosotros saltamos de una altura, tal vez una doble altura de una silla o una pared, tal vez una plataforma de una alberca, y vamos cayendo, se siente el hueco en el estómago, ¿sí? Cuando tú te subes a un avión o a la rueda de la fortuna, sientes el hueco en el estómago, el movimiento, ¿verdad? Ese aleteo que se siente en la boca del estómago. Pues, mediante lo que fui observando en mis pacientes, cuando iban sintiendo, me iban dando sus sentires, sus sensaciones, o lo que los médicos llaman síntomas, fui catalogando que el miedo a caer, miedo a fracasar y miedo a fallar están en el estómago, ¿sí? Hay un ejemplo muy claro que lo da Diamond, que escribe Energía Vital, que dice, si yo estoy parado en un trapecio fijo y se acerca el trapecio móvil para lanzarme hacia él, voy a lograrlo hacer si tengo abajo una red protectora que cubra mi caída. Pero si esa red protectora no existe, entonces voy a tener miedo de caer. ¿Cuál va a ser el trapecio móvil? Tomar una decisión, hacer un cambio de vida, cambiar de residencia, terminar una relación. Y entonces la inseguridad que me brinda no tener una red protectora, que en este caso el protector siempre va a ser el padre, entonces me hará tener el miedo a caer, miedo a fallar o miedo a fracasar. En la investigación que vine haciendo de estos 25 años, fui descubriendo que una persona que tenía un problema de gastritis o gastrocolitis y dentro de mi terapia se manifestaba su sensación, fui descubriendo que esto venía de que en la infancia no había cubierto las expectativas, las hijas de la mamá y los hijos del papá. ¿Sí? Ese sentimiento de escasez de nunca lo voy a lograr, nunca voy a satisfacer, ¿sí? Recuerdo una vez le dije a un chico, no le lleves a tus novias a enseñar a tu mamá, porque para una madre nunca va a ser lo suficientemente buena ninguna mujer para su hijo. Disculpe si es un paradigma mío, disculpe si es un paradigma general. ¿Sí me explico? Entonces, aquí, ese es un ejemplo en cuanto a la situación del miedo al cambio. Miedo a fallar repetidamente. Que repetidamente significa que yo ya fallé
cuando quise hacer un cambio. Hoy que quiero volver a hacer el cambio, mejor me detengo. Pero ¿qué creen? En el libro que he estado haciendo sobre la terapéutica emocional, hay un capítulo que le llamo Corporalizando emociones. Quiere decir que cada sentir en sufrimiento que tengo a lo largo de mi vida, lo voy depositando corporalmente. Y entonces eso se vuelve en un síntoma, en una sensación, en un sentir. ¿Sí? Entonces, aquí tengo el segundo ejemplo disímbolo, porque va de un extremo a otro. Tengo el ejemplo de un chico de 1,96, un extraordinario y excelente jugador de voleibol, que en su momento se lastima la rodilla derecha. Durante los 3 meses siguientes a que se lastima, andado vendado, empieza a estrenar esas nuevas rodilleras de velcro que había, rodilleras con varillas. ¿Sí? Vaya, la magia de la novedad y del snob. Pero llegó un momento en que lo necesitaba yo como jugador. Y entonces le dije, oye, ¿qué está pasando? Le digo, no, es que ya me llevaron a quiroprácticos empíricos de escuela, me han llevado a talladores, me han llevado con el quiropráctico fulano de aquí de Veracruz, me llevaron con una señora que acomoda tendones, el traumatólogo pues me dijo que pues, me tiene que operar. Digo, oye, ¿por qué no vas a terapia conmigo? Y ver qué encontramos. Sorpresa. No recuerdo si fue en la primera, en la segunda, en la tercera. Encontramos algo muy especial. Empieza a tener un sentimiento y empiezo a decirle, recuerda que los cambios están en las rodillas y en los codos. ¿Sí? Si yo estoy parado y quiero girar hacia la derecha, que es el futuro, ¿sí? Entonces movilizaría las piernas y la rótula, ¿sí? Sería la que haría la condicionalidad con elasticidad de movilizar hacia la derecha el paso. Daría el paso hacia la derecha, hacia adelante y hacia la derecha. Si yo estaría estancado en una condicionalidad de un cambio del pasado, sería la rodilla izquierda la que sufriría. Y entonces este chico se provoca el esguince de la rodilla derecha durante 3 meses que no pudieron mejorarlo. Fue al consultorio y descubrimos algo bien interesante. Empieza a recuperar información y me dice, ¿sabe qué, doctor? Una semana antes de que me lastimaran la rodilla derecha, me llegó una invitación del Tecnológico de Monterrey, donde me invitaban a jugar con ellos y estudiar con ellos becado. Digo, oye, qué padre. Sí, pero no sé, no me agradó mucho, me dio mucho miedo. Siguió trabajando, el trance respiratorio que manejo. Entonces empieza a llorar. Y me empieza a comentar un hecho en la infancia desde los 8 años. Me dice, fíjese, doctor, que en la infancia yo veía cómo mi padre golpeaba a mi madre. Y ahorita estoy recordando que hizo un decreto. Me prometí que jamás me iba a separar de mi madre, porque siempre iba yo a estar ahí para protegerla, cubrirla y sostenerla. Entonces, sorprendentemente, sí, ahora creo que ya no me sorprenden casi ya muchas cosas. Observé que en la rodilla derecha estaba la situación de querer ir hacia el Tecnológico de Monterrey becado, sí. Y entonces la contrafuerza que le hacía el contrato sagrado o código de lealtad que había hecho su madre, lo había jaloneado. Primero derecha y después el contrato lo hizo jalar la rodilla izquierda bruscamente y esto provocó una inflamación y dolor. Y el dolor dice siempre, párate, detente, recapitula, observa qué está pasando en la vida que no está condicionante a hacer bien las cosas. ¿Sí? Y entonces el lado derecho tenía el miedo al cambio. ¿Por qué? Porque en el pasado, cuando había querido hacer cambios, no lo había podido lograr. Entonces aquí pongo, en base a la experiencia superior, más todavía que lo que es inteligencia artificial, para enfatizar mucho bien
de lo que es la resistencia al cambio o sencillamente el miedo al cambio. Resistencia porque estamos constantemente influenciando, o la mente inconsciente está influenciando que no haga el cambio o que si lo voy a hacer que me detenga. De ahí viene la famosa postergación. Solo que la postergación para mí está en vesícula biliar. Dice, la mayoría de las personas tienden a sentirse más cómodas en zona de confort. Y la zona de confort es no te muevas. ¿Sí? Pongo un ejemplo en cuanto a vesícula biliar. Un chico de 8 años, sus padres se separan y agarra y le dice a su mamá, mamá, dice, quiero ir a ver a mi papá. Y agarra la mamá, como estaba en competencia, ¿sí?, con el papá, le dice, si tú te vas con tu papá, jamás te vuelvo a ayudar a hacer la tarea. El niño, aquí parado, forma una situación de quiero ir con mi papá. Pero la amenaza a que me dejen de amar, porque la manera en que me demuestran que me aman es ayudándome a hacer la tarea, me provoca más miedo que ir a ver a mi papá, quien ya no está conmigo. Y entonces el niño lo que hace es quedarse con quien le provoca el temor y la amenaza y lo chantajea. Este niño forma aquí en este momento una situación que va a hacer tener problemas para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si iba con papá, sufría porque lo iban a dejar de ver. Y si se quedaba con su mamá para evitar el daño, la condicionante que lo iba a hacer sufrir de no ser amado, iba a sufrir por no ir a ver a su papá. ¿Qué hizo? Formó un problema para tomar decisiones. Si voy, sufro. Si no voy, sufro. Y entonces, ¿qué hace uno cuando a lo largo de la vida voy, me como un hot dog o me como una hamburguesa? ¿Voy o no voy? Y entonces, muchas veces lo que hacemos es retroceder. ¿Sí me explico? Y entonces esto condiciona también el tercer ejemplo, la tercera circunstancia que pondré yo para la condicionalidad del cambio. Aquí me dice inteligencia artificial sobre los síntomas del miedo al cambio. Y aquí dice sobre que pueden variar de persona a persona. La parte fundamental, más que provocar esta situación, son la situación de las piernas. Las piernas sufren mucho. Sí, a ti que te duelen las piernas, a ti que te sientes cansada de las piernas, a ti que justificas que estás parada todo el día, o a ti que eres tal vez enfermera y que tienes que comprarte unas medias especiales para estar en ese ambiente, es una carga emocional que se queda en las piernas. Cuando un consultante mío está sentado aquí y me dice, doctor, me están doliendo las piernas, las tengo entumidas o no las puedo mover, le digo, las piernas significan miedo a avanzar, miedo a seguir adelante, subir peldaños, alcanzar jerarquías o encontrar mi anhelo, mi estrella. Pero cuando en la adolescencia te robaron la ilusión y te enfatizaron que no eras lo suficientemente bueno, lo suficientemente hábil, lo suficientemente atractivo, lo suficientemente fuerte, ahí condicionaste la situación de que iba a costarte trabajo avanzar en lo logrado, en lo que querías lograr, en cualquier proyecto a realizar. Y entonces por eso las piernas duelen. ¿Sí? No voy a hablar aquí de varices, no voy a hablar de insuficiencia vascular periférica, porque eso tiene que ver con hígado, en donde ya no hay un retorno venoso de la periferia, porque la vena portal
ya no hace que entre la circulación adecuada por la congestión hepática, por la ira. De esto lo hablé en el video de hiperrectores. Hace rato trabajé con una mujer de 82 años. Y es una mujer que tiene varios hijos que ven por ella, pero tiene una situación de una divisionalidad en su mente, de una preferencia por otra preferencia. Y entonces yo me puse a estudiar la situación de por qué se le estaban hinchando las piernas y por qué ella tenía mucha debilidad en las piernas. Inclusive le recomendé una acupunturista, pero salió corriendo por los piquetes, ¿verdad? Sí, yo también. Y eso que soy acupunturista también. Y entonces le pedí que aquí en la cadera pasa el canal de vejiga, que abajo en las nalgas se convierte en el ciático. Pero lo que condiciona el movimiento de las piernas es el riñón y por ahí también pasa el canal de vejiga. Entonces, para manejar vejiga en los niños, aquí en México hay algo muy semejante que medicina china. Se truena el empacho igual que en la medicina china, como aquí en México. Y a los niños, cuando se orinaban en la noche, le ponían un ladrillo en la cadera. Y le pedí a la persona que la traía que compraran una bolsa de térmica para meter, ¿cómo se llama? Agua tibia, caliente, y ponerle aceite de ricino en la cadera para ir estimulando el canal de vejiga y poder fortalecer sus piernas. Dice aquí, el miedo al cambio puede llevar a la parálisis. Definitivamente, por eso me metí a hablar de las piernas. Porque esta persona está dificultándose la situación de caminar. Cada vez que veo a una persona que va caminando con una andadera o con un bastón, es una persona que tiene mucho miedo a avanzar. ¿Me explico? Sí, la edad que tenga, que se accidentó también. Quiero refutar esta última parte que voy a mencionar ya. Estrategias para superar el cambio, el miedo al cambio. Dice establecer metas y objetivos claros al abordar un cambio. La otra dice buscar apoyo y orientación de amigos, familiares o profesionales. Aprender a gestionar el estrés. Aceptar que el cambio es parte de la vida. Bien. Ninguna de estas funciona si tú sigues teniendo el temor. Yo lo que trabajo en mi terapia emocional es trabajar sobre el miedo, ¿sí? Porque el miedo es lo que está energetizando que tú muevas un cambio, ¿sí? En otros videos hablé de que hay dos tipos de miedo. Miedo preventivo, que es cuando te muerde un perro en la infancia y en la adolescencia, o en la edad adulta vas caminando y le das la media vuelta. Y el miedo productivo, hay una frase coloquial que dice, lo que más temes es lo que más tienes. Y yo utilizo mucho en mi pizarrón para explicarle sus miedos a mis pacientes. El miedo crea lo temido. ¿Me explico? Entonces, si tú tienes miedo al cambio, por más que insistas, por más que le eches ganas, por más que implementes una mayor intencionalidad o mayor voluntad, el miedo avasalla. Gracias. Espero que esta información les sirva, les ayude. Yo me dedico a hacer los cambios internos en mis consultantes, ¿sí? Puedo direccionar bien a mis pacientes, esquematizo bien sus sistemas de vida y lo manejo desde la perspectiva emocional porque esa es la que hay que ir por ella. Lo físico no resulta en base a lo que son los tratamientos medicamentosos si no quitas la emoción. El pensamiento y la intelectualización que se maneja con psicólogos, psiquiatras tampoco funciona si no se sabe manejar la emoción. Y a mí no me extraña ahorita que ya hay neurocirujanos, hay psiquiatras que están hablando de emociones, cuando yo tengo más o menos 30 años de trabajar con ellas e investigar. Sí, mi afán es darles el conocimiento. Les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, les invito a darle clic a la campanita para que les avise José Alberto cuando suba un video. Compartan, que más gente conozca esta investigación que he venido haciendo. Mi agradecimiento de corazón y nos vemos para el siguiente video. Les recomiendo mi libro, sí, aquí habla también de lo que es el sabotaje que evitaría el cambio. ¿Vale? Gracias.
dale like, suscríbete, activa la campanita para conocer todos mis videos. Gracias.